Durante 8 temporadas millones de telespectadores vieron a Marty Mayorato enfrentarse a las duras condiciones extremas de Alaska en Mountain Men. Le vieron aterrizar su avioneta en ríos helados, trazar líneas de arrastre a temperaturas bajo cero y desaparecer durante meses en una naturaleza salvaje en la que la mayoría de la gente nunca se atrevería a adentrarse. Para el público era un hombre firme, inquebrantable, casi elemental, tallado en el mismo hielo y la misma madera que rodeaban su remota cabaña. Por eso, cuando de repente se alejó del programa en 2018, el silencio que dejó tras de sí se sintió más fuerte que cualquier tormenta de invierno. Pero las cámaras no estaban rodando cuando se produjo el verdadero momento. No hubo música dramática, ni edición de cliffhanger, ni entrevista confesional. Solo un padre y su hija de pie juntos en un espacio tranquilo, lejos de los productores, y el equipo lejos de las expectativas de millones de personas. Antes de que Marty se alejara de una de las series de telerrealidad más exitosas de la televisión, apartó a su hija Noah y le susurró algo, palabras tan sencillas y tan profundamente personales que ella se las guardó durante años. Los fans especularon sin cesar. Algunos decían que el peligro le había alcanzado por fin. Otros creían que la fama se había vuelto asfixiante, que un hombre hecho para la soledad no podía respirar bajo el peso de la atención nacional. Hubo rumores de desacuerdos con los productores, de agotamiento, de cambios financieros entre bastidores. Internet llenó el silencio con sus propias historias, pero según Noé la verdad era más silenciosa que todo eso y mucho más poderosa. Noah Mayorato creció sabiendo que su padre no era como los demás padres. Mientras sus compañeros de clase hablaban de trabajos de oficina y desplazamientos al trabajo, el suyo hablaba de trineos que se extendían por valles helados y vuelos en bus sobre terrenos vírgenes. Mientras otras familias planeaban las vacaciones en torno a parques temáticos y playas, la suya lo hacía en torno a nevadas, temporadas de pieles y ventanas meteorológicas para la aviación. La privacidad no era solo una preferencia en el hogar de los Mayorato, era protección, era supervivencia, era identidad. Cuando Marty se unió a Mountain Men, lo hizo con cautela. Invitarían al mundo a fragmentos de su vida, pero nunca a toda. Nunca al núcleo. Noah comprendió ese límite instintivamente. Aprendió que no todas las verdades necesitaban una audiencia y que no todas las decisiones requerían una explicación pública. Sin embargo, con el tiempo, al ver a extraños debatir los motivos de su padre, al ver cómo se diseccionaba y reinterpretaba su marcha, sintió que algo cambiaba. La narración se había distorsionado. El hombre que ella conocía, el hombre firme, deliberado y de principios que la crió, se estaba reduciendo a rumores. Y finalmente decidió que había llegado el momento de compartir lo que él le había dicho aquel día. Las palabras no eran dramáticas. No estaban llenas de escándalo o revelación. No hacían referencia al conflicto o al miedo. Eran, según su descripción, exactamente lo que cabría esperar de Marty, prácticas directas y arraigadas en valores más antiguos que la televisión. Se había inclinado hacia él y le había dicho en esencia que el programa había servido para algo, que había ayudado a mantener a la familia, que le había permitido compartir conocimientos sobre la caza con trampas y la supervivencia en la naturaleza, pero que había llegado el momento de volver a vivir de verdad, no a vivir para las cámaras. No fue una huida, fue un regreso. Mucho antes de ser conocido por millones de personas, Marty Mayorato era simplemente un hombre que se negaba a dejar que el mundo moderno dictara los términos de su existencia. Nacido y criado en Wisconsin, desarrolló muy pronto su amor por los bosques y el agua, y pasó su juventud inmerso en la caza, la pesca y los ritmos de la naturaleza. Pero Wisconsin, con toda su belleza, no podía satisfacer el hambre que sentía por algo más salvaje. Alaska le llamaba con una fuerza que parecía casi espiritual. No fue un impulso imprudente, sino una migración deliberada hacia la autenticidad. En 1989, con solo 24 años, tomó la decisión que definiría su vida. Dejó atrás la familiaridad, cenas familiares, amigos de toda la vida, estaciones predecibles, y se trasladó al norte. No huía de la responsabilidad, sino del desafío. Alaska no ofrecía atajos. Las temperaturas podían descender hasta 60 grados bajo cero. Un fallo mecánico en el lugar equivocado significaba el aislamiento sin posibilidad de rescate.
Un aterrizaje erróneo en una pista cubierta de nieve podía acabar en desastre. La supervivencia no era teórica, sino práctica diaria. La mayoría de la gente sueña con Alaska desde la comodidad de habitaciones con calefacción. Marty recogió sus pertenencias y se fue. Se instaló en Two Rivers, a las afueras de Fairbanks, y construyó una vida con su esposa Dominique, que equilibraba dos mundos. Parte del año lo pasó cerca de la civilización. El resto lo pasó en un aislamiento casi total, en una cabaña remota a la que solo podía acceder con su Piper Super Cub de época. Ese pequeño avión se convirtió en salvavidas y compañero. Pilotarlo requería disciplina, habilidad mecánica y nervio. El tiempo en Alaska no perdona los descuidos. Las tormentas blancas pueden borrar el horizonte. Los vientos repentinos pueden convertir un aterrizaje en catástrofe. La caza con trampas se convirtió en su profesión y su vocación. Es un oficio que se transmite de generación en generación y que exige conocimientos que no pueden descargarse ni apresurarse. Un trampero debe leer las huellas de los animales en la nieve fresca como si fueran un lenguaje. Debe comprender cómo se transmite el olor en el aire frío. Debe anticipar las pautas migratorias, la escasez de alimentos y el comportamiento de los depredadores. Es un trabajo físicamente agotador, que a menudo se realiza en solitario, en un silencio solo roto por el viento. Financieramente es incierto. Los mercados de pieles suben y bajan según las tendencias mundiales y los cambios económicos distantes. Una temporada exitosa puede significar seguridad. Una mala puede significar tensión. Pero Marty nunca abordó la caza con trampas como una apuesta para obtener beneficios. La abordó como participación en una tradición, como administración. Cuando se hace de forma ética y legal, la captura moderna apoya la conservación, ayuda a gestionar las poblaciones y a mantener el equilibrio ecológico. Marty creía profundamente en esa responsabilidad. No hablaba de conquistar la naturaleza salvaje, sino de comprenderla. Esa autenticidad es lo que atrajo al público de Mountain Men. En un panorama televisivo, a menudo plagado de conflictos fabricados y peligros exagerados, Marty no actuaba. No gritaba para causar efecto, ni exageraba el riesgo para crear dramatismo. Cuando se enfrentaba a dificultades, era real. Cuando resolvía problemas, lo hacía con serena competencia, no con espectáculo. Los espectadores percibieron esa verdad. Vieron a un hombre que no necesitaba la fama para validarse. Y eso, irónicamente, le hizo inolvidable. Pero la fama trae su propio clima, y no siempre es tan puro como el aire invernal. Los calendarios de producción empezaron a dictar los tiempos. Había que volver a capturar ciertos momentos. A veces había que repetir conversaciones para que quedaran claras. Aunque el núcleo de su vida seguía siendo real, el encuadre que lo rodeaba ya no era enteramente suyo. Noah recuerda haber visto a su padre sopesar esto cuidadosamente. Nunca le molestó la oportunidad. El programa le proporcionaba estabilidad y le permitía demostrar habilidades que estaban desapareciendo del conocimiento general. Él lo apreciaba. Pero también sabía que si la balanza se inclinaba, si la filmación empezaba a dar forma a la vida en lugar de documentarla, entonces se perdería algo esencial. En ese momento de calma previo a la partida, cuando la apartó, le dijo que un hombre debe saber cuándo es suficiente. Que mantener a la familia importa, que enseñar importa, pero que vivir honestamente importa más. No quería despertarse un día y darse cuenta de que había cambiado la soledad por los focos de una forma que le cambiaba. Quería seguir siendo el mismo padre que la llevaba en volandas al monte, que le enseñaba a leer las huellas y a juzgar el grosor del hielo, que valoraba el silencio no como vacío, sino como claridad. Tras su marcha, los telespectadores sintieron la ausencia de inmediato. El programa continuó, pero faltaba algo elemental. Los foros en línea se llenaron de preguntas. ¿Por qué marcharse en la cima del éxito? ¿Por qué irse cuando su popularidad era mayor? Porque para Marty la popularidad nunca fue la medida del éxito. Se había trasladado a Alaska para huir del ruido tanto literal como cultural, para vivir de acuerdo con su brújula interna y no con el aplauso externo. Permanecer demasiado tiempo ante las cámaras suponía el riesgo de desviarse de ese camino. Noah admite que no fue fácil ver a su padre incomprendido.
Habría sido más sencillo emitir un comunicado, ofrecer una explicación prolija. Pero la familia Mayorato guardaba ferozmente sus razones privadas. Creían que algunas verdades cobran fuerza viviéndolas, no difundiéndolas. Solo ahora, años después, se siente cómoda compartiendo la esencia de lo que él dijo. No porque necesite validación, sino porque revela algo más profundo sobre el hombre que los espectadores admiraban. Marty no se fue porque tuviera miedo. No se fue porque le echaran. No se fue porque fracasara. Se fue porque consiguió lo que se proponía. Demostró que las habilidades tradicionales siguen siendo importantes. Demostró que la resistencia silenciosa puede cautivar a un público sin teatralidad. Mantuvo a su familia. Y luego, fiel a su naturaleza, eligió volver plenamente a la vida que amaba, en lugar de dejar que el espectáculo la redefiniera. Hay una frase que utilizaba a menudo cuando volaba en condiciones difíciles. La luz plana es realmente mala, es nieve nueva. Era una advertencia de piloto, un reconocimiento de que el paisaje puede parecer engañosamente liso y esconder peligro debajo. Quizá de un modo diferente la fama, era también un tipo de luz plana, hermosa, brillante, pero capaz de difuminar los bordes. Marty optó por la claridad, y al hacerlo, nos recordó que a veces la decisión más valiente no es adentrarse en la naturaleza bajo una cámara rodante, sino alejarse de ella cuando nadie está mirando. La cabaña de Marty se encuentra a unos 160 kilómetros de la carretera más cercana, y solo se puede acceder a ella en avión. Para llegar hasta allí, Marty tiene que pilotar su Piper Super Cub a través de puertos de montaña y aterrizar en una pequeña pista de tierra que él mismo ha excavado en la naturaleza. En invierno, cuando Marty explota su cabaña, las temperaturas suelen descender hasta los 40 o 50 grados bajo cero y el aislamiento es absoluto. No era la Alaska de los folletos turísticos ni la de los puertos de cruceros. Era la Alaska de la supervivencia extrema. El camarote en sí es modesto, una estructura construida a mano y diseñada para la supervivencia más que para la comodidad. Contiene lo esencial, una estufa de leña para calentarse, una zona para dormir, un almacén para las provisiones y las pieles, y un lugar de trabajo para procesar sus capturas. No hay electricidad ni agua corriente, ni conexión a Internet, ni servicio de telefonía móvil. Cuando Marty estaba en la cabaña, estaba verdaderamente solo con la naturaleza. El ser humano más cercano podía estar a 80 o 100 kilómetros, y en caso de emergencia invernal, no llegaba ayuda. El trabajo era físicamente agotador y peligroso. Temperaturas que podían provocar congelaciones en cuestión de minutos obligaban a que cada pieza del equipo funcionara a la perfección. Una moto de nieve averiada podía significar una larga y potencialmente mortal caminata de vuelta a la cabaña. Los encuentros con depredadores, lobos glotones y osos eran posibilidades reales. Las caídas por el fino hielo, las heridas lejos de cualquier ayuda médica y la lucha constante contra el frío y la fatiga convertían cada día en una prueba de habilidades de supervivencia. La línea de trampas de Marty representaba décadas de conocimientos acumulados. La colocación de cada trampa reflejaba la comprensión del comportamiento animal, las características del terreno y los patrones estacionales. Establecer una línea de trampas eficaz no consiste simplemente en colocar trampas en lugares aleatorios. Requiere leer el paisaje, comprender por dónde se desplazan los animales y predecir su comportamiento en función del clima, la disponibilidad de alimentos y los ciclos de reproducción. Marty había perfeccionado su línea de trampas a lo largo de años de ensayo y error, aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos. Además de la caza con trampas, Marty tenía que mantener su cabaña, gestionar sus reservas de alimentos y hacer frente a innumerables pequeñas emergencias que surgían en la naturaleza. Una gotera en el tejado durante una ventisca, una estufa que no funcionaba cuando las temperaturas bajaban peligrosamente o una avería en su avioneta podían convertirse en situaciones potencialmente mortales. Su capacidad para resolver problemas con recursos y herramientas limitados definió su éxito en la naturaleza. No había que llamar a un técnico, ni pedir piezas por Internet, ni soluciones fáciles. Todo requería ingenio, improvisación y resolución práctica de problemas. La comida en el desierto planteaba constantes desafíos.
Marty cazaba y pescaba para complementar las provisiones que traía en avión, pero todo requería planificación y esfuerzo. El agua tenía que fundirse a partir de la nieve o el hielo. Las comidas eran sencillas y funcionales, diseñadas para proporcionar calorías y calor más que placer culinario. El almacenamiento de alimentos sin refrigeración exigía una planificación cuidadosa para evitar que se estropearan o atrajeran animales a la cabaña. Cada aspecto de la vida cotidiana requiere una atención y un esfuerzo que las comodidades modernas nos hacen olvidar. Pero a pesar de todas sus dificultades, esta vida ofrecía algo que Marty valoraba más que la comodidad o la conveniencia: autenticidad y propósito. Sabía exactamente por qué hacía lo que hacía. Cada acción tenía consecuencias claras. El éxito significaba supervivencia y una temporada exitosa. El fracaso podía significar la diferencia entre mantener a su familia o enfrentarse a dificultades económicas. No había burocracia ni política de oficina ni reuniones sin sentido. Solo el hombre, la naturaleza y la relación directa entre esfuerzo y resultado. Los Mountain Men captaron esta realidad y la compartieron con millones de personas. Los telespectadores vieron a Marty superar retos que la mayoría no podría imaginar y desarrollaron un profundo respeto por sus habilidades y su carácter. Se convirtió en un símbolo de la autosuficiencia, de elegir la dificultad porque tenía sentido, de rechazar las comodidades modernas en favor de la experiencia auténtica. Sus segmentos en el programa ofrecían una ventana a un mundo que estaba desapareciendo rápidamente, una conexión con el legado fronterizo de Estados Unidos que caló hondo en el público ávido de algo real. Pero esta fama tenía un coste que no era evidente a primera vista. El propio acto de filmar alteraba los ritmos y realidades que daban sentido a la vida de Marty. Los horarios de producción entraban en conflicto con las épocas óptimas de captura. Los equipos de cámaras necesitaban vuelos y logística adicionales, lo que añadía complejidad a unas operaciones que funcionaban mejor cuando eran sencillas. La presencia de otras personas en su santuario natural cambió la naturaleza fundamental de la experiencia que valoraba. La decisión de dejar detrás de las cámaras la participación de Marty en Mountain Men creó complicaciones que los espectadores nunca llegaron a ver. Los requisitos de producción obligaron a adaptar su tradicional horario de caza a las necesidades de rodaje. Los equipos de cámara debían desplazarse en avión a lugares remotos, lo que añadía gastos y complejidad logística. Hubo que repetir momentos naturales para obtener diferentes ángulos, interrumpiendo el flujo de trabajo genuino. Lo que en televisión aparecía como realidad espontánea, estaba en realidad cuidadosamente orquestado para captar secuencias utilizables. El proceso de filmación en sí era agotador. Los operadores de cámara tenían que soportar las mismas duras condiciones que Marty, pero carecían de sus décadas de experiencia y adaptación al frío extremo, lo que suponía problemas de seguridad adicionales, un avance más lento en la línea de trampas y una constante preocupación por el bienestar del equipo, además de su propia supervivencia. La soledad que Marty valoraba, lo que le permitía encontrar paz y claridad en la naturaleza, era imposible con varias personas siguiéndole con cámaras y equipos. Y lo que es más importante, el éxito del programa atrajo una atención no deseada. Los fans empezaron a aparecer en Dos Ríos con la esperanza de conocer a Marty. Su intimidad, algo que se había trasladado a Alaska para preservar, se vio cada vez más comprometida. La vida tranquila que había construido con Dominique se enfrentaba a la intrusión constante de un público que sentía que le conocía a través de la televisión. Personas que nunca le habían conocido se sentían con derecho a su tiempo y atención. Incapaces de comprender que la persona que veían en televisión era alguien que había elegido específicamente el aislamiento frente a la interacción social. También le preocupaba la sostenibilidad. Revelar la ubicación y los detalles de su línea de trampas, aunque fuera de forma general, podía animar a otros a invadir el territorio que había trabajado durante décadas. La naturaleza salvaje que tanto apreciaba estaba siendo expuesta a millones de personas, y no toda esa atención era respetuosa o benigna. Algunos televidentes idealizaban la vida en la naturaleza, sin comprender sus exigencias, poniéndose potencialmente en peligro al intentar emular lo que veían en televisión. Otros criticaban la caza con trampas sin comprender su papel en la gestión de la fauna salvaje y las tradiciones indígenas
creando una polémica que Marty nunca buscó. La ética de la telerrealidad pesaba sobre la conciencia de Marty. Aunque Mountain Men era más auténtico que la mayoría de los programas de telerrealidad, seguía exigiendo ciertos compromisos con la verdad. Había que volver a rodar escenas, escenificar momentos para obtener ángulos de cámara y a veces reordenar la cronología de los acontecimientos en el montaje para crear narraciones más convincentes. Estas manipulaciones eran menores en comparación con los programas de telerrealidad fuertemente guionizados, pero seguían molestando a alguien que valoraba la honestidad y la autenticidad tanto como Marty. Pero a medida que avanzaban las temporadas, Marty se sentía cada vez más desgarrado. Las mismas cualidades que le hacían atractivo para la televisión, su autenticidad, su auténtica conexión con la vida en la naturaleza, se estaban viendo erosionadas por las exigencias de la producción. Cada vez pasaba menos tiempo cazando y más haciendo demostraciones ante las cámaras. El trabajo que siempre había tenido un propósito se estaba convirtiendo en actuación. La línea entre su vida real y su vida televisiva se estaba desdibujando y eso le preocupaba profundamente. Noah observaba cómo su padre luchaba contra esa tensión. Vio cómo la fama que otros podrían haber abrazado le incomodaba. Marty nunca había buscado el reconocimiento ni había querido ser una figura pública. Había aceptado participar en Mountain Men por razones prácticas y porque creía en la conservación de los conocimientos tradicionales, pero el coste personal era cada vez mayor. Al hombre que encontró la paz y la soledad, se le pedía que diera explicaciones constantemente, que hiciera pública su vida privada y que mantuviera una imagen que no se correspondía del todo con quien era. Marty temía que el programa animara a la gente a intentar vivir en la naturaleza sin la debida preparación ni respeto por sus peligros. Llevaba décadas desarrollando sus habilidades, aprendiendo de las situaciones cercanas a la catástrofe, desarrollando el juicio que le mantenía con vida en situaciones que podían fácilmente volverse fatales. Incluso con toda su experiencia, se enfrentaba a situaciones peligrosas con regularidad. La idea de que los espectadores pudieran sentirse inspirados a correr riesgos insensatos por lo que veían en televisión le molestaba considerablemente. La romantización de la vida en la naturaleza preocupaba especialmente a Marty. La televisión la hacía parecer aventurera y emocionante, pero no podía transmitir plenamente la dificultad extrema, el peligro real o la soledad que conllevaba el aislamiento extremo. Los jóvenes que veían el programa podían ver la aventura sin comprender que lo que parecía libertad era en realidad una tremenda responsabilidad y una vigilancia constante. Marty no quería ser responsable de inspirar a personas mal preparadas a ponerse en peligro. También pesaban mucho las consideraciones familiares. Dominique apoyaba las decisiones de Marty, pero el estilo de vida hacía mella en su relación. Los meses de separación mientras él estaba en el campo, seguidos de las intrusiones en su vida privada cuando regresaba, pusieron a prueba incluso a un matrimonio tan sólido. La fama que acompañaba a los montañeros hizo que su relación se hiciera pública y que los aficionados especularan sobre su matrimonio y su vida privada. Precisamente se habían trasladado a Alaska para escapar de ese escrutinio. Noah estaba creciendo y Marty quería estar presente en los momentos importantes de su vida, no estar constantemente preparando o recuperándose de las expediciones de rodaje. Reconocía que la infancia era breve, que las oportunidades de influir en su hija y conectar con ella pasarían rápidamente. El tiempo que pasaba lejos de la familia o dedicado a la producción televisiva era tiempo que nunca podría recuperar. A medida que Noah maduraba, Marty sentía cada vez más que sus prioridades debían cambiar. 2018, después de 8 temporadas, Marty había tomado una decisión. Comunicó a los productores que no volvería para la 9ª temporada. El anuncio sorprendió a los fans y decepcionó a la cadena, que comprendió que Marty era uno de los mayores atractivos de la serie. Su discreta autenticidad le había hecho insustituible, y su marcha afectaría significativamente a la dinámica y el atractivo de la serie. Pero su decisión estaba tomada. El hombre que había pasado su vida adulta tomando decisiones difíciles estaba tomando otra, y esta vez significaba alejarse de la fama y la seguridad financiera. La decisión no se tomó con ira o conflicto. Marty siguió siendo profesional
y agradeció las oportunidades que le había brindado el programa. Reconocía que Mountain Men le había permitido compartir sus conocimientos y había proporcionado beneficios económicos a su familia. No albergaba rencor hacia los productores ni hacia la cadena, simplemente reconocía que continuar exigiría compromisos que ya no estaba dispuesto a asumir. Sus valores exigían una elección, y él eligió la vida que siempre había vivido por encima de la persona que había desarrollado en la televisión. Lo que Noah finalmente reveló. Debido a que es tan espeso, aquí esto es solo un rastro de gato. En los años que siguieron a la marcha de Marty de Mountain Men, Noah Mayorado guardó un gran silencio sobre la decisión de su padre. Comprendió las especulaciones, vio las teorías publicadas en Internet y leyó la decepción de los fans. Algunos acusaron a su padre de abandonar a los espectadores fieles. Otros afirmaban que debía de haber discutido con los productores o con otros miembros del reparto. Las teorías más descabelladas sugerían problemas de salud o crisis familiares. Pero Noah respetaba la intimidad de su padre y mantenía en privado sus conversaciones familiares. Hasta hace poco, cuando Noah finalmente se sinceró sobre lo que su padre le dijo antes de dejar el programa, sus palabras llevaban el peso de años de observación y de una profunda comprensión de quién era realmente Marty. La conversación susurrada no fue un momento aislado, sino parte de un diálogo continuo sobre valores, prioridades y lo que constituía una vida con sentido. Era un padre preparando a su hija para una decisión que otros podrían no entender, asegurándose de que ella supiera la verdad que había detrás de la elección. Según Noah, el mensaje de su padre era maravillosamente sencillo. Tengo que volver a vivir para nosotros, no para ellos. Con ellos Marty se refería a la audiencia, los productores y todo el aparato de producción televisiva. Con nosotros se refería a su familia, Dominique Noah, y el círculo íntimo de su vida privada juntos. Había llegado a un punto en el que la balanza se había inclinado demasiado hacia la actuación pública y se había alejado de la vida auténtica. Marty explicó a Noah que había logrado lo que se había propuesto con el espectáculo. Ha compartido los conocimientos tradicionales de la caza con trampas con una generación que de otro modo nunca los habría conocido. Ha demostrado que los seres humanos aún pueden vivir cerca de la naturaleza, seguir practicando la autosuficiencia y encontrar sentido a un trabajo difícil y peligroso. Ha mostrado a millones de personas que existen alternativas a la vida moderna convencional, que la gente aún puede elegir caminos más duros pero más auténticos. Había mantenido económicamente a su familia en tiempos económicamente inciertos, pero ahora era el momento de recuperar la vida que había estado viviendo antes de que la fama lo encontrara. Noah revela que su padre hablaba de integridad, de la importancia de la alineación entre los valores de uno y sus acciones. Marty valoraba la privacidad, la autenticidad y la experiencia genuina por encima de casi todo lo demás. Continuar en el programa habría significado comprometer aún más esos valores. Ninguna cantidad de dinero o fama justificaba ese compromiso en su mente. No se trataba de una declaración dramática, ni de un rechazo al programa en sí. La conversación giró en torno a la naturaleza del éxito. Marty le dijo a Noah que el mundo mide el éxito en dinero, fama y reconocimiento, pero que esas métricas significaban poco para él. El verdadero éxito, explicaba, consistía en vivir de acuerdo con tus principios, mantener las relaciones que te importaban y ser capaz de mirarte honestamente en el espejo. Desde ese punto de vista, continuar con Mountain Men habría representado un fracaso, aunque te hubiera reportado continuas recompensas económicas y la aclamación del público. Lo que más impresiona a Noah de la decisión de su padre es su valentía. La seguridad financiera por sí sola habría bastado para convencer a muchos de que se quedaran, sobre todo teniendo en cuenta la incierta economía de la captura moderna. Pero Marty se marchó confiando en que podría mantener a su familia con medios tradicionales, aunque los precios de las pieles ya no fueran los de antes, y el estilo de vida de la captura fuera cada vez más difícil económicamente. Noah también contó que su padre quería que comprendiera la importancia de saber cuándo era suficiente. En una cultura que presiona constantemente para conseguir más dinero, más fama, más éxito, la decisión de Marty de dar un paso atrás era contracultural. Estaba enseñando a su hija que había sabiduría en la satisfacción
en reconocer cuándo se tenían suficientes recursos y en volver a centrarse en lo que realmente importaba. Esta lección iba en contra de todo lo que promueve la cultura consumista moderna, pero reflejaba valores que habían guiado a los humanos durante milenios. Las palabras susurradas también contenían consuelo. Marty quería que Noah supiera que su decisión no había sido tomada desde la debilidad o el fracaso. No se estaba rindiendo ni estaba siendo derrotado por las presiones de la televisión. No se estaba retirando porque no pudiera hacer frente a las exigencias o porque tuviera miedo. Estaba tomando una decisión consciente y empoderada para volver a la vida que amaba. Quería que su hija viera esto como un acto de fortaleza, no de retirada. Una demostración de que el verdadero valor a veces significa decir no a oportunidades que otros considerarían increíbles. Marty también habló con Noah sobre el legado y lo que quería dejar atrás. Explicó que no quería ser recordado principalmente como una personalidad de la televisión. Quería ser recordado como un buen marido, un buen padre y alguien que vivía auténticamente de acuerdo con sus valores. El programa había sido un capítulo de su vida, pero no era toda la historia. Al alejarse, se aseguraba de que su legado se definiera por cómo vivió realmente y no por un personaje televisivo. Quizás lo más importante, Noah revela que su padre hacía hincapié en la naturaleza temporal de la fama y en la naturaleza duradera de la familia. El programa continuaría sin él, surgirían nuevas personalidades. Los espectadores pasarían a otros programas y a otras vidas. Pero su relación con Dominique y Noah duraría el resto de su vida. El tiempo dedicado a conectar genuinamente con ellos no podía recuperarse una vez perdido por los horarios de producción televisiva y las apariciones públicas. Cada momento lejos de la familia era un momento perdido para siempre, y Marty había decidido que ya había sacrificado suficientes de esos preciosos momentos. Noah también compartió algo que la conmovió profundamente: la disculpa de su padre. Marty se disculpó con Noah por la forma en que la fama había afectado a su vida. Se enfrentó a una tensión que nunca buscó a que la gente supiera de su familia a través de la televisión, a la pérdida de intimidad que supuso la participación de su padre en el programa. Aunque la experiencia tuvo sus beneficios, Marty reconoció que Noah había pagado un precio por su decisión de participar en Mountain Men y quería que ella supiera que comprendía y lamentaba ese coste. Legado y vida después de Mountain Men. Desde que dejó Mountain Men, Marty Mayorado ha vuelto a la vida que siempre prefirió, una que ha vivido en gran medida fuera de la mirada pública. Sigue practicando la caza con trampas, aunque los detalles de sus operaciones actuales siguen siendo privados. Sigue volando en su querido Piper Super Cub por la naturaleza, sigue tendiendo sus trampas en el brutal invierno de Alaska y sigue viviendo según los principios que le guiaban antes de que las cámaras de televisión le descubrieran. La diferencia es que ahora lo hace por sí mismo y por su familia, no para una audiencia de millones de personas. La familia Mayorado ha recuperado su intimidad y tanto Marty como Dominique han hablado de lo valioso que ha sido. Sin la presión constante de los horarios de rodaje y las apariciones públicas, han vuelto a conectar con los ritmos de vida silvestre que les atrajeron por primera vez a Alaska. El matrimonio, que resistió años de separación y atención pública, se ha fortalecido en la renovada intimidad. Han redescubierto los tranquilos placeres de una vida vivida por sí misma, más que para ser documentada y difundida. Noah se ha erigido en defensora e intérprete de su padre, ayudando a los fans a comprender al hombre que se ocultaba tras el personaje televisivo. Ha compartido con él puntos de vista sobre su carácter que el programa nunca pudo captar del todo. Su humor seco, su consideración, su profundo amor por su familia y su compromiso de vivir con autenticidad. A través de su perspectiva, los fans han obtenido una imagen más completa de quién es realmente Marty, más allá del hombre de campo, capaz que vieron en la televisión. Su voluntad de compartir estas ideas refleja tanto su orgullo por su padre como su comprensión de que su ejemplo tiene valor más allá de su familia. El legado de Marty en Mountain Men sigue siendo poderoso. Incluso años después de su marcha, se le recuerda como uno de los participantes más genuinos y hábiles del programa. Los nuevos espectadores que descubren episodios antiguos se sienten atraídos por su tranquila competencia y su auténtico enfoque de la vida en la naturaleza.
En un género a menudo criticado por su falsedad y sensacionalismo, Marty representaba algo poco común: la auténtica realidad. Más allá de la televisión, el impacto de Marty se extiende a un renovado interés por las técnicas tradicionales de la naturaleza. Los conocimientos que compartió sobre la caza con trampas, la supervivencia en la naturaleza y la autosuficiencia han inspirado a innumerables espectadores a desarrollar sus propias habilidades. Aunque pocos vivirán alguna vez de forma tan remota o intensiva como Marty, muchos han incorporado elementos de autosuficiencia a sus vidas, ya sea a través de la caza con trampas, la acampada en la naturaleza o simplemente cultivando una conexión más profunda con la naturaleza. Su ejemplo recordaba a la gente que los humanos son capaces de mucho más de lo que la vida moderna suele exigir. Las organizaciones de tramperos han informado de un mayor interés por sus programas educativos que en parte atribuyen a representaciones positivas como la de Marty sobre los hombres de la montaña. Se está intensificando rápidamente sobre las montañas blancas. Jóvenes que nunca se habrían planteado la caza con trampas como una profesión o una afición seria la han explorado porque han visto a alguien que la practica con evidente destreza y respeto. Aunque la economía de la caza con trampas sigue siendo un reto, este renovado interés contribuye a garantizar que los conocimientos tradicionales no se pierdan por completo. La sabiduría contenida en aquellas palabras susurradas a Noah resuena mucho más allá de la familia Mayorado. En una cultura obsesionada con la publicidad y la validación a través de las redes sociales, la decisión de Marty de elegir la privacidad en lugar de la fama ofrece una poderosa contranarrativa. Su ejemplo sugiere que el éxito no se mide únicamente por los ingresos o el reconocimiento, sino por la alineación entre valores y acciones, por la calidad de las relaciones y por la autenticidad de la vida cotidiana. En una época de autopromoción constante, la elección de Marty de dar un paso atrás y vivir en privado representa una especie de resistencia radical. Desde el punto de vista económico, la decisión exigía un sacrificio. Los ingresos de la televisión superaban probablemente lo que Marty podía ganar solo con la caza, sobre todo porque los mercados de pieles siguen siendo difíciles. La decisión de renunciar a esos ingresos exigía tanto valor como confianza en que podía mantener a su familia sin el dinero de la televisión y confianza en que lo que ganaba en intimidad y autenticidad valía más que la seguridad económica a la que renunciaba. Pero la familia Mayorado descubrió que podía vivir bien con menos, que la abundancia económica no merecía la pena a costa de su intimidad y tranquilidad. Esta elección refleja un tipo de sabiduría cada vez menos frecuente: reconocer que hay cosas que no se pueden comprar y que para protegerlas hay que decir no a oportunidades lucrativas. En una cultura que enseña que más dinero siempre equivale a una vida mejor, Marty demostró que lo contrario puede ser cierto. Para Noah, la decisión de su padre supuso una lección inestimable sobre integridad y valentía. Le vio alejarse de la fama y el dinero al servicio de valores más profundos. En cierto sentido, lo que Marty le susurró no fue solo sobre su alejamiento de los montañeses, sino una enseñanza sobre cómo vivir con autenticidad en un mundo que fomenta constantemente el compromiso. Fue una demostración de que decir no a las oportunidades es a veces el sí más poderoso que se puede dar a lo que de verdad importa. Hoy, cuando los aficionados se preguntan por Marty Mayorado, la respuesta es tan sencilla como profunda: está exactamente donde quiere estar, haciendo exactamente lo que valora con la gente que más quiere. Es la prueba viviente de que es posible salir de la rueda de molino, del esfuerzo constante, elegir el sentido por encima del dinero, y encontrar la satisfacción en una vida que el mundo moderno podría considerar pequeña, pero que él sabe que es rica sin medida. Todos los inviernos vuela a la naturaleza, no por las cámaras ni por el público, sino porque eso es lo que es y lo que ama. Su cabaña sigue estando a 160 kilómetros de la carretera más cercana, y el Piper Super Cub sigue despegando desde pistas de tierra excavadas en la naturaleza. Las trampas se siguen revisando a temperaturas que la mayoría de la gente no podría imaginar soportar. Pero ahora todo esto ocurre en privado, auténticamente, por su propio bien. Y para Marty Mayorado así es exactamente como debe ser. Las palabras susurradas que compartió con Noah no eran solo la explicación de una decisión. Eran una filosofía de vida, un recordatorio de que las cosas más importantes ocurren a menudo lejos de la vista del público, en momentos tranquilos,
con las personas que queremos, en lugares donde no nos siguen las cámaras. Las palabras susurradas de Marty Mayorado a Noah nos recuerdan que el verdadero éxito significa vivir de acuerdo con tus valores más profundos. ¿Qué opinas de su decisión de elegir la familia en lugar de la fama? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo y si crees en vivir con autenticidad, pulsa el botón de suscripción. Mantengamos esta conversación sobre lo que realmente importa en la vida y apoyémonos mutuamente para tomar decisiones valientes.